¿Qué tal? Bienvenidos alumnos. ¿Qué tal? Bienvenidos alumnos. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo que pasa después de la Revolución de Mayo. Para empezar a ver este tema vamos a dividirla en... Sí, sí, decime. Profe, este tema ya lo vimos. ¿Cómo que lo vimos? No sé, profe, la semana pasada, eso de San Martín y de la Junta. Ah, que ustedes son la burbuja 2 y yo se los mandé virtual esto. Ajá, Es que antes de esto estábamos todos aislados, profe, y lo mandó virtual, ¿se acuerda? ajá, bien, bien. No, sí, me acordaba, tranquilos, sí. ¿Y cuál fue el tema que estuvimos viendo antes? Esto es solo para ver si se acuerdan, ¿eh? Ah, el Imperio Romano. Imperio Romano. ¿Y qué tema les dije que íbamos a ver ahora? El feudalismo. Feudalismo. Bueno, bien, me acordaba. Sí. Buenos días, queridos alumnos, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de qué es lo que pasa después de la Revolución de Mayo. ¿Cuáles son los acontecimientos políticos que le siguen a la Revolución de Mayo? ¿Cuál fue el curso de la primera junta? ¿Y qué pasó con las guerras de independencia? Antes de ver este video, si lo están viendo y no son alumnos míos, no se olviden de suscribirse, de dejar su like, de dejar sus comentarios y de compartirlo con alguien a quien le pueda servir. Así podemos seguir creando contenido educativo. Gracias. Y para empezar a ver todos los acontecimientos que van a suceder entre el año 1810 y el año 1820, vamos a dividir la información en dos frentes de análisis. Por un lado, vamos a ver lo que fueron las guerras de independencia. Esto quiere decir todos los enfrentamientos entre el bando de los ejércitos realistas y el bando de los ejércitos patriotas, que podríamos decirles. Y por otro lado, vamos a ver cuál es la sucesión de acontecimientos políticos que le siguen a la primera junta. Esto incluye las distintas formas de gobierno, la asamblea del año 13, la declaración de la independencia y la desintegración de todo intento de organización en el territorio de las Provincias Unidas de Sudamérica. El primer aspecto que vamos a ver hoy es el de las guerras de independencia que se inician en el año 1810. Pero probablemente, si vieron nuestros videos anteriores sobre la Revolución de Mayo en Buenos Aires, esto les suene raro, porque si hacen memoria, la primera junta en Buenos Aires era un gobierno fidelista que se había instituido para gobernar en nombre del rey cautivo Fernando VII. Entonces, ¿cómo pasamos de esa situación de fidelidad a una guerra de independencia? ¿Qué pasa en el medio? El tema es que una vez que se forma esta primera junta, empieza a intentar ganarse la adhesión de los distintos territorios que conformaban el virreinato del Río de la Plata. Muchas provincias aceptaron la autoridad de la junta y enviaron sus diputados, pero otras provincias no aceptaron la autoridad de la junta. Una vez que la primera junta logró reducir a Córdoba y ganarla para la causa revolucionaria, por la fuerza, claramente, la primera junta debió enfrentar al ejército realista, porque el virrey del Perú se encargó de enviar tropas constantemente para intentar derrotar a la Junta de Buenos Aires. La primera medida militar de la primera Junta de Buenos Aires fue enviar tropas al mando de Manuel Belgrano para que lucharan contra los realistas en la zona del Alto Perú. Luego de algunas victorias iniciales como la de Salta o la de Tucumán, el ejército del norte sufrió algunas derrotas muy importantes también como la de Vilcapugio y Ayohuma y tuvo que retroceder cediendo territorio al avance de las tropas realistas que venían desde Perú. Y en este momento hace su entrada en el territorio del Río de la Plata uno de los personajes más importantes que tenemos en la historia argentina, que es el general Don José de San Martín. Amamos. Basta decir que una vez que San Martín llegó a Buenos Aires, se encargó de dos tareas principales. Por un lado, formó lo que se conoce como la Logia Lautaro, que era una organización secreta que iba a luchar por los ideales de la independencia y la Constitución. Y por otro lado, San Martín creó un cuerpo militar que se denominó Granaderos a Caballo. Con estos granaderos a caballo, San Martín libró la batalla de San Lorenzo en el año 1812, en la cual derrotó a los realistas y puso fin a la presencia realista en lo que hoy es el territorio argentino. En el año 1812, en España se dictó una constitución que es la Constitución Liberal que sancionaron las Cortes de Cádiz. Frente a esto, las juntas de gobierno que habían surgido en Latinoamérica tuvieron que tomar una decisión. O se acataba la Constitución de las Cortes de Cádiz, en la cual la mayoría de las colonias no habían formado parte en la elaboración, o se tomaba definitivamente el camino de la separación con respecto a España. Una vez que se fue llegando a esta idea del separatismo, San Martín se dio cuenta de que si queríamos realmente separar a Latinoamérica de España, no se podía luchar contra los realistas de manera local, sino que había que hacerlo de manera continental. ¿En qué iba a consistir este plan de San Martín?
Básicamente iba a consistir en formar un ejército de entre 4.000 y 5.000 hombres en la zona de Cuyo, más específicamente en la zona de Mendoza, y luego, con ese ejército, cruzar los Andes para liberar los territorios de Chile y desde allí cruzar en barco hacia Perú para poder derrotar a los realistas en su foco más fuerte, que era el virreinato del Perú. Así es que en el año 1814 San Martín fue designado gobernador de Cuyo, se instaló en la ciudad de Mendoza y comenzó la preparación del ejército de los Andes. En el año 1817, sufriendo de serios problemas de salud, San Martín emprendió el cruce de los Andes y luego de las batallas de Maipú, de Cancha Rayada y de Chacabuco, logró derrotar a los realistas y lograr la independencia chilena en el año 1818. Y en el año 1820 se embarcó hacia Perú para comenzar estos nuevos enfrentamientos que iban a poner fin definitivamente a la presencia española en América. Entonces, podríamos decir que las guerras de independencia latinoamericanas duran entre el año 1810, en el cual se forman todas las juntas de gobierno, y el año 1825. Pero todo esto no venía solo, sino que en las Provincias Unidas de Sudamérica, o sea, lo que hoy es Argentina, estaban pasando un montón de cosas a nivel interno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Como les decía recién, el segundo aspecto que vamos a ver... Soy Ozuna ahora. Como les decía recién, el segundo aspecto que vamos a ver en este video es lo que se conoce como los primeros intentos de organización política dentro de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y acá, lo lamento chicos, me duele en el corazón decirles esto, pero van a tener que hacer una línea del tiempo, van a tener que estudiar fechas. Ustedes saben que yo no soy de darles muchas fechas para estudiar, pero acá no nos va a quedar otra que estudiar algunas cosas de memoria. Porque luego de la primera junta hay un montón de formas de gobierno que se van sucediendo y un montón de cosas que pasan en muy poco tiempo. Como ya dijimos, la primera junta se encargó de intentar que el resto de las provincias se unieran a su gobierno. Así, muchas provincias fueron enviando sus diputados hasta que en diciembre de 1810 quedó conformada una junta más grande que la que existía y que se denominó Junta Grande. Esta Junta Grande gobernó por algún tiempo, pero la forma de tomar decisiones que tenía era muy complicada y entonces decidieron formar un poder ejecutivo nuevo que iba a estar formado por 3 miembros y que se iba a llamar triunvirato. Es así que en el año 1811 se forma el primer triunvirato. Y el resto de los miembros de esta junta pasaron a formar una especie de poder legislativo que iba a gobernar junto con el ejecutivo de este triunvirato. El tema es que este primer triunvirato se ponía un poco la gorra con respecto a los ideales de la Revolución de Mayo. Se ponía un poco la gorra. Y en el año 1812 este triunvirato fue depuesto por una revolución organizada por la Logia Lautaro de San Martín y sus miembros fueron reemplazados por otros miembros más afines a los ideales de la revolución y entonces el triunvirato se encargó de convocar un congreso constituyente para que se encargara de declarar la independencia y de sancionar una constitución. En el año 1813 empieza a sesionar lo que hoy se conoce como la Asamblea del año 13, que era un congreso constituyente que tenía los dos objetivos claros de declarar la independencia y de sancionar una constitución. Spoiler alert, no hizo nada de esto. Mientras la Asamblea del año 13 empezaba a sesionar, en Europa el Imperio Napoleónico empezó a tener un retroceso y esto llevó a que Fernando VII volviera a ocupar su trono en España. Teniendo en cuenta esta situación europea y además que el ejército del norte estaba en muy malas condiciones, la Asamblea del año 13 consideró que no era el mejor momento para declarar la independencia y se dedicó a legislar en otras cuestiones que fueron también muy importantes, como por ejemplo la abolición del tributo indígena, la declaración de la libertad de vientre, la abolición de los títulos nobiliarios y un montón de otras medidas que fueron muy importantes para la época. Pero sus dos objetivos principales, que eran la independencia y la constitución, no se cumplieron. Para lograr tener un gobierno que pudiera tomar decisiones más rápido en el contexto de guerra en el que estábamos viviendo, la Asamblea del año 13, como órgano legislativo y constituyente, se encargó de disolver el triunvirato y de formar un directorio. Esto quiere decir que ahora teníamos un poder ejecutivo que estaba formado por una sola persona. Pero acá, antes de seguir avanzando, tengo que hacer un paréntesis para hablarles de otro tema, que son las luchas civiles. ¿Por qué? Porque en esta primera época se empieza ya a vislumbrar el enfrentamiento que va a durar muchos años entre el centralismo de Buenos Aires y el federalismo de las provincias.
Esto se va a relacionar sobre todo con las distintas ideas que van a coexistir dentro de la asamblea sobre cómo teníamos que organizar el gobierno. El centralismo porteño buscaba una forma de organización en la cual todas las decisiones o todas las atribuciones de gobierno para todo el territorio pasaran por un poder central que iba a residir en Buenos Aires. Por su parte, los federales buscaban un sistema en el cual existiera un poder central al cual se le delegaran algunas facultades muy importantes como las relaciones exteriores, pero que cada provincia tuviera autonomía y soberanía para poder, por ejemplo, elegir a sus representantes, elegir a sus gobernadores, poder decidir en asuntos internos. En estos primeros años de la revolución, estas ideas chocaron mucho y muchas provincias que estaban a favor del federalismo van a empezar a nuclearse y a aglutinarse, qué palabras raras que estoy usando, en torno a la figura de José Gervasio Artigas. Artigas era un caudillo de la banda oriental que estaba muy en contacto con todas estas ideas federales y que formó lo que se conoce como la Liga de los Pueblos Libres, una organización política que estaba compuesta por la banda oriental y las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y Misiones, que va a enviar diputados a la asamblea del año 13 con instrucciones específicas de buscar una forma de organización federal. Ahora, como la asamblea sesionaba en Buenos Aires y estaba dominada por los centralistas porteños, obviamente estos diputados no fueron aceptados y entonces entramos en una época de luchas civiles entre las tropas del directorio y las tropas federales de la Liga de los Pueblos Libres. Esta situación iba a terminar con la caída del directorio en el año 1815 y la disolución de la asamblea del año 13. Frente a esto, un nuevo directorio que tomó el poder convocó a un nuevo Congreso Constituyente que iba a tener los mismos objetivos que la Asamblea del año 13, independencia y constitución. El Congreso de Tucumán empezó a sesionar en el año 1816. San Martín, que como recordarán estaba en la provincia de Mendoza organizando su ejército de los Andes, envió dos diputados que van a ser súper importantes dentro del Congreso de 1816, Tomás Godoy Cruz y Juan Agustín Maza. Las instrucciones que tenían estos diputados enviados por San Martín eran declarar la independencia sí o sí, porque San Martín, para cruzar a liberar a Chile, necesitaba cruzar en nombre de un estado independiente. En el año 1816, el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Muchas de las provincias que hoy componen Argentina no firmaron esta declaración, en especial las provincias que eran parte de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. En el medio de todo este quilombo de guerras civiles, ¿no es cierto?, entre centralistas y federales y guerras de independencia, el Congreso siguió sesionando hasta que en el año 1819 se sancionó una constitución de corte muy centralista. Esta constitución no fue acatada por muchas de las provincias que se rebelaron en contra del directorio. Para enfrentarse a los caudillos de Santa Fe y de Entre Ríos, el directorio le pidió a San Martín que volviera hacia la zona de Buenos Aires para enfrentarse a estos dos caudillos. San Martín le dijo que él no iba a volver a su territorio para luchar contra sus compatriotas. Al no tener el apoyo del ejército de los Andes, el directorio va a caer luego de ser derrotado en la batalla de Cepeda del año 1820. Junto con el directorio se disolvió el Congreso y las Provincias Unidas de Sudamérica quedaron sumidas en una acefalía total. Esto quiere decir que no había ningún tipo de poder central que aunara todos los intentos de organización y vamos a entrar en una etapa en la cual cada provincia va a ser la suya, ¿no es cierto? Por eso se llama la etapa de las autonomías provinciales. Hemos visto de una manera muy resumida qué pasó con estos primeros intentos de organización que tuvimos entre los años 1810 y 1820, desde la primera junta hasta la caída del directorio y la disolución del Congreso de Tucumán, que nos va a dejar en una situación de acefalía. Una de las consecuencias de todo este periodo va a ser el surgimiento de caudillos provinciales. O sea, líderes que surgieron en cada provincia, que en general eran los gobernadores de las provincias, pero que podían no serlo, y que iban a estar muy en contacto con lo popular y con el federalismo. Entonces, espero que este primer pantallazo al tema se haya entendido. Igualmente, en clase, lamento informarles otra vez, vamos a ver un montón de cosas extras sobre estos temas, vamos a dibujar un montón de líneas del tiempo, un montón de mapas y cosas así. Pero este video, la idea de este video era tener un primer pantallazo al panorama general de la época. Así que espero que les haya gustado y si están viendo este video y no son ningún tipo de alumno mío en ninguna escuela, suscríbanse, denle like, dejen nuestros comentarios y nos vemos en el próximo video.